Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de Swift 5. En esta ocasión vamos a ver los inicializadores. Ya que hemos visto las estructuras y las clases, vamos a ver cómo inicializar las propiedades de las clases y qué tiene que ver esto con la herencia. Bueno, pues allá vamos. Como siempre vamos a abrir el Xcode, nuestro editor de desarrollo. Como la primera vez que lo abrimos suele tardar un poquito porque tiene que levantar todas las librerías, así que vamos a ver mientras se abre. Pues una vez abierto hacemos File, New, Playground, la plantilla vacía de iOS, guardamos nuestro proyecto en donde queramos. En este caso vamos a poner inicialización, creamos el proyecto, muy bien. Bueno, pues estamos aquí, ponemos el proyecto de Playground que va sobre inicialización y bueno, simplemente repetiros que, por ejemplo, en una clase llamada clase ejemplo, ya sabéis que si yo tengo una propiedad de ejemplo de tipo string, esto es una propiedad y yo por tanto puedo inicializarla poniendo los parámetros que suelen ser las propiedades y statements, ¿no? En qué hacer con esas propiedades. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que esta propiedad ejemplo, esa le tengo que decir, perdón, prop ejemplo es de tipo string. El inicializador recibe, es una función, recibe un parámetro que es prop ejemplo. Generalmente el inicializador no tiene parámetro de salida. De hecho, trabajar de otra manera sería complicado. Entonces decimos que en este caso, en esta clase ejemplo, prop ejemplo es igual a prop ejemplo. Ya sabéis que para hacer referencia al contexto superior, para que ahora mismo Swift se lía, dice, ¿cómo que prop ejemplo es igual a prop ejemplo? Además, este prop ejemplo es de tipo no mutable, es constante. Hay que decirle que estamos modificando el contexto superior. Ahora, al poner el self, si ejecutamos nuestro código, no va a dar error. No va a dar error y va a haber, ¿ves? Ya está sincronizado que este es nuestro contexto superior y este es nuestro contexto interno. Bien, yo podría haber puesto también que self prop ejemplo, da igual lo que me pasen, es texto de ejemplo, ¿vale? Y no pasaría nada. En Swift podemos crear todos los inicializadores que queramos. Por ejemplo, si podemos crear un inicializador, otro inicializador, poniendo el guión bajo. Sabéis que el guión bajo significa que aunque declaramos el nombre de la variable que recibimos para poder usarlo en el contexto de la función init, es cierto que si no ponemos ese texto, o sea, si ponemos este guión, cuando llamemos a la función init más adelante no hará falta poner esto. Entonces vamos aquí a poner prop ejemplo para que lo veáis. Luego vamos a crear aquí igualmente self.propEjemplo es igual a propEjemplo. Tenemos dos inicializadores que son exactamente iguales. Vamos a ejecutar nuestro código a ver qué pasa. Y efectivamente no pasa nada. Swift nos permite continuar perfectamente porque los inicializadores pueden ser muchos, siempre que no se repitan, evidentemente.
Entonces aquí no se repite porque hemos creado un inicializador donde le ponemos un parámetro y otro donde con su etiqueta y otro sin etiqueta. Es decir, si yo creo una instancia de clase ejemplo y y ahí yo le pongo aquí ejemplo y le digo clase ejemplo, ya sabéis, los paréntesis para crear la instancia, y decimos ejemplo punto init, podemos hacer tanto poner un texto como hola. Bueno, en este caso esto lo habíamos hecho en alguna ocasión en ejemplos anteriores, pero en este caso al haber puesto ya un inicializador, porque el inicializador no es obligatorio, o sea, es muy conveniente, pero no es obligatorio porque yo aquí, si yo comento esto, bueno, voy a crear una clase aquí abajo que va a ser class otro ejemplo y le voy a decir var texto ejemplo es igual a texto. Por lo tanto, cuando yo creo una instancia de ejemplo y le digo otro ejemplo y hago así, he creado una instancia, los valores de la clase, de la propiedad, las propiedades de la clase están inicializados y no tengo error. Pero normalmente yo no sé no sé el valor de las propiedades cuando estoy declarando las propiedades. Entonces tengo que decir, mira, como no lo sé, voy a esperar, ¿no? Esto lo hemos visto en ejemplos anteriores de otros vídeos. En este caso no nos vale. Entonces nos dice, oye, mira, si has declarado inicializadores, dame algo. Entonces podríamos hacer tanto texto como let ejemplo 2 igual clase ejemplo y metemos el inicializador y le decimos prop ejemplo es texto. Es la misma clase utilizando dos instancias diferentes. Una llama a esta llama a este primer inicializador y esta segunda llama a este inicializador. Como veis, poniendo el guión bajo delante de la variable inicializar, observamos que no hace falta poner la etiqueta que identifica a la propiedad. Es más, aquí podríamos haber puesto texto y aquí entonces tendríamos que poner texto. Y entonces aquí tendríamos que poner texto también. Si ejecutamos nuestro código, aquí lo tenemos. Ocurre una cosa muy interesante y es, si recordáis, la variable opcional. Cuando declaramos una variable opcional, por ejemplo, var prop ejemplo opcional de tipo string, pero yo no sé. ¿Vale? Así se declarábamos una variable opcional y entonces cuando inicializamos una propiedad de tipo opcional, como no sabemos el valor que va a tener, no la inicializamos. ¿De acuerdo? No la ponemos dentro de nuestra función inicio. Entonces, por ejemplo, si decimos ejemplo.prop ejemplo opc y le decimos que es otro texto,
y además le vamos a decir que es otro texto opcional, y si ejecutamos el código, vamos a observar los distintos valores que toma esta variable según hayamos ejecutado esta sentencia o no. En este primer momento tenemos que prop_ejemplo, esta variable de aquí, es de tipo string y contiene texto. Y vemos que esta variable opcional en este momento está inicializada automáticamente por el compilador y tiene valor nil, es decir, valor nulo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros en esta sentencia ejecutamos otro texto opcional, ya vemos que esta variable que ya estaba inicializada automáticamente por el inicializador, por el compilador, observamos que tiene el valor que le hemos puesto. Por lo tanto, podemos dejar variables opcionales cuyo valor va a ser futuro. Esto también nos permite gestionar mejor la memoria, porque muchas veces cuando programamos un proyecto no sabemos qué valores va a tener en el futuro una de nuestras variables. Siempre habrá una variable inicial de donde partiremos y posiblemente tengamos su valor, pero del resto no sabemos nada. Habrá una variable, aunque estemos en programación de librerías de código que hace referencia a cosas muy genéricas, siempre estaremos llamando a una instancia a un valor inicial. Entonces, esto sería un ejemplo tonto, pequeño, de lo que es una inicialización. Os animo a seguir trabajando, a crear más instancias, a jugar con otras variables. En un principio, cualquier tipo de variable que pongamos, es decir, string, int, double, float, boolean, todas siguen este mismo patrón y por lo tanto no hace falta darle mucho más vueltas, podéis seguir jugando con esto. Pues nada, que espero que os haya gustado y que os sirva.